Les decía que empezamos un nuevo libro de la Torá, una nueva parsha de la Torá, Parshat Shemot, y el libro mismo se llama Shemot. Shemot son los nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel, los que llegaron a Egipto, y como sabemos, voy a hacer un pequeño así, voy a tratar de hilvanar los primeros hechos para llegar al punto que quiero intentar desarrollar en esta tarde. El pueblo de Israel son 70 almas que llegan a la tierra de Egipto, empiezan a reproducirse de una forma impresionante, nacen de a seis trillizos, y en poco tiempo ya son una multitud. El faraón se reúne con su consejo de asesores a ver qué hacemos, y porque si no, ellos van a crecer tanto, se van a juntar con otros, se van a ir, nos van a echar, todas las posibilidades. Entonces los asesores le dicen, bueno, lo que se puede hacer es agarrar a los chicos y tirarlos al Nilo, a los varones. Entonces no va a haber reproducción, se van a empezar a achicar. Hay toda una explicación, los varones que al tirarlos al Nilo, el Nilo era la idolatría de los egipcios, entonces era darles una muerte espiritual, pero las chicas había que dejarlas vivas, pero no vivas como ellas quisieran, sino vivas como egipcias, o sea, asimilando la cultura egipcia. Entonces les ordenan a las parteras, que las jefas de todas las parteras eran Shifra y Púa, en realidad que son Yochebed y Miriam, la mamá y la hermana de Moshe que después iban a nacer, y le dicen, cuando nace un varón, lo tienen que entregar, pero ellas se sacrificaron como buenas idishemames, pero no estamos hablando de una idishemame como se la pinta, como de una mujer histérica, vaya a saber de dónde lo sacaron, si una idishemame que tiene ese corazón y si tiene esa neshama, ese alma, ellas no entregaron a los varones. Cuando el faraón las encaró, le preguntó por qué no entregan a los varones, ellas dijeron, las mujeres hebreas ellas se hacen el autoparto. Cuando nosotros llegamos ya es tarde. Y después la Torá nos cuenta todo el episodio, cómo fue que nació Moshe. La familia lo escondió durante 3 meses porque Moshe nació de 6 meses y un día. 3 meses lo escondieron, cuando ya iban a ir a buscarlo, a sospechar que ya nació, entonces ahí fue que la mamá lo puso en una canastita y la hermana lo siguió y la hija del faraón, que se llamaba Batia, ella lo recibió, lo cobijó, lo acunó. Moshe no quería comer de ninguna mujer, entonces Miriam se lo llevaba todos los días a la mamá para que la mamá lo amamante. Y así fue que Moshe creció. ¿Y dónde creció? En el Palacio Real. Y después Moshe vio como un egipcio estaba pegándole, una vez que empezó la parte, no solamente de matar a los varones, dijeron los asesores del faraón, sino que empezaron a esclavizarlos, a, a construir ciudades de depósito, Pitón, Ramsés. Un día Moshe sale al pueblo y ve que un egipcio le estaba golpeando a otro. Entonces Moshe fue y lo mató directamente y lo enterró ahí. Al día siguiente vio que había dos Yehudim que, digamos, que se estaban peleando. Entonces Moshe quiso separarlos, ellos lo encararon, le dijeron que nos vas a matar como mataste al egipcio. Entonces ellos fueron y lo delataron al faraón. Bueno, Moshe se tuvo que escapar.
y fue a lo de Yitro en Midian, ahí conoció a su esposa Zipora, se casa con Zipora y pasa a ser un pastor de ovejas. En ese momento una de las ovejitas se le escapa y llega hasta el monte Joreb, que en realidad es el monte Sinaí, y ahí Moshe ve algo maravilloso. Ve un arbolito, un sne, se dice en hebreo. En español se dice una zarza ardiente que ardía pero no se consumía. Bueno, ahí Hashem le dice, este es un lugar santo, quítate los zapatos, y le dice, llegó el momento de ir a liberar al pueblo de Israel, anda a hablar con el faraón. Y Moshe, ahí empieza toda una discusión, y como traen los comentaristas, Rashi lo trae, que toda esa discusión duró 7 días. Y Moshe no, que yo no quiero ir, que no me corresponde, que soy tartamudo, que mi hermano es más, tiene más experiencia que yo, y puede ir él, y él puede hablar. Pero hay un detalle muy interesante. Hay un detalle que Moshe, digamos, el argumento, ¿qué tal Marcelo? El argumento que tenía Moshe para no ir a hablar con Hashem, para avisarle al pueblo, a los Yehudim, que llegó el momento de la liberación, ellos dijeron, Moshe les dijo, Vehemlo y Aminubi, no me van a creer, no van a creer, están tan metidos en la esclavitud tal vez, que eso va a hacer que no me crean. Y Hashem quería decirle que sí va a creer, que sí te van a creer. Y entonces le mostró algunas pruebas, la prueba del bastón, de la vara que se convirtió en una víbora, la prueba que él metió la mano bajo digamos, bajo su axila, y luego leíno la mano se transformó como en una lepra, y después volvió a la normalidad. Pero vayamos a la pregunta que sobre esto quería detenerme. ¿Por qué Moshe pensaba que los Yehudim no van a creerle? Andá y probá. Si no funciona, bueno, se entiende. Pero ¿por qué no te van a creer? ¿Por qué no le iban a creer? Y de hecho, cuando Moshe fue, en principio dice que le creyeron. Entonces, ¿cuál fue el tema? Había uno de los rebes de Gur, escribió un peirush, una explicación sobre la Torá que se llama Sfat Emet. De hecho, al rebe se lo llamaba el Sfat Emet. Y el Sfat Emet dice algo muy interesante, porque la Torá realmente no es, como lo decimos siempre, no es un libro de historia. En la Torá no nos viene a hablar del pasado, sino la Torá nos habla del presente y del futuro. Obviamente el pasado es la historia para que nosotros aprendamos, saquemos la enseñanza. El Sfat Emet dice así, no es que no creyeron, ¿cuál es la enseñanza de esto? Moshe le estaba diciendo, va a haber épocas que los Yehudim van a estar tan compungidos, va a haber tanta oscuridad, que no van a creer en Hashem Hazbe Shalom. Entonces, a través que Moshe insistió en el tema de la emuná, en el tema de la fe, a través de esto él transmitió de generación en generación hasta nosotros y las generaciones que siguen, que estemos imbuidos de emuná, de fe. Como vamos a ver enseguida. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué quería Hashem que para que puedan ser liberados tenía que haber la emuná, tenía que haber fe, tenían que creer? Y si no iban a creer, bueno, van a creer después. Como se dice, algunos dicen ver para creer. A veces el que no lo vio no lo cree. Y cuando lo ven, bueno, ahora te creo. Tenés razón. Pero ¿por qué Hashem estaba tan interesado en que realmente el pueblo de Israel sí crea? Y la realidad, ahora, ¿por qué tenemos que creer? Y no solamente tenemos que creer porque hay
el hecho de salir de Egipto, como hemos hablado año tras año, es salir de las limitaciones, salir de las opresiones materiales y de las opresiones espirituales. Acá hay un punto mucho más profundo. El shoresh del Yehudí, la esencia, la raíz del Yehudí es la emuna. El Yehudí está empapado, desde el nacimiento, desde su esencia, tiene emuná, tiene fe. Como dice ustedes, son maminim, bnei maminim, los Yehudim son creyentes, hijos de creyentes. Y como dicen los sabios, disjutan a emuná, en el mérito de la fe, de la emuná, el pueblo de Israel salió de Egipto. La emuná es, ¿qué significa emuná? Emuná que no quiere decir que, bueno, yo veo este par de anteojos, entonces, bueno, confío que estos son anteojos porque tiene dos patillas, porque tiene tobillo, porque tiene un poco de aumento y porque miro y veo mejor. Y si están sucios, no veo nada. Este, esto no es emuná. Emuná es que cuando uno ve el panorama oscuro, cuando no se ve la luz, uno tiene emuná que la luz está ahí. ¿Qué quiere decir? Uno tiene fe que las cosas van a salir. Si no, no es emuná, sino es lo que uno ve. Y lo vemos lo mismo en el mar. Cuando iban a cruzar el mar, entonces estaban, de un lado veían a los egipcios que lo estaban persiguiendo, del otro lado tenían el mar, después tenían el desierto. ¿Qué hacemos? Vino Hashem, le dijo, Vaisau, Moshe les dijo, vayan para adelante, y los Yehudim fueron para adelante. ¿Pero qué tenían adelante? El mar. A veces tirarse al mar no es algo, nosotros ahora sabemos, como se dice, ¿no? Después que vimos la película, que estudiamos, sabemos que el mar se partió. Pero antes de que el mar se parta, nadie sabía que el mar se iba a partir. Solo Hashem. Entonces ahí está la emuná. Ellos veían el panorama oscuro, no había escapatoria, siguieron para adelante. Tenían fe de que a través de la fe Hashem los va a ayudar. ¿Y saben lo que significa la fe? La fe significa no solamente que nosotros confiamos en Hashem, sino que Hashem confía en nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que Hashem confía en nosotros, nosotros tenemos que confiar en nosotros, porque cuántas veces tenemos desafíos y no nos animamos porque no nos tenemos confianza, no nos tenemos fe. Pero si sabemos que Hashem sí confía en nosotros, entonces seguro que vamos a poder superar todos los obstáculos. Ahora no crean, no piensen que todos salieron de Egipto. Cuando viene la Parshat Beshalach, Vairá Bo Beshalach, cuando viene la cuarta parsha de este libro, del libro de Shemot, ahí dice, ahí Beshalach paró etam, y fue cuando ya estaban saliendo, dice, Bajamushim alumne Israel Meretz Mitzrayim. Por un lado se traduce que ellos fueron pertrechados, digamos, cuando salieron de Egipto. Pero Hamushim viene de la palabra Hamesh. Hamesh es el número 5. Y explican los sabios que solamente una quinta parte, un 20% salió de Egipto. En otras palabras, el 80% que no creyó se quedó en Egipto. Entonces, acá vemos que cuando vamos a hacer algo, tenemos que tener la plena confianza que lo vamos a lograr. Como lo vimos ahora que venimos de Hanukkah, lo vimos en los Macabeos y a lo largo de toda la historia. Cuenta el Midrash, eh, antes del Midrash, ¿no? Esta fue la pregunta que Moshe le hizo a Hashem para saber si el pueblo estaba listo para liberarse. Si estaba listo para liberarse, Moshe sabía, si no tienen fe, ¿cómo se van a liberar? Hace falta tener la fe. Viene la Gemara y dice,
que había un gran sabio, que lo trajimos muchas veces, Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Él dice que aquella persona que desconfía de una persona kasher va a ser castigado. Y como vemos que Moshe cuando puso la mano debajo de su axila y ahí salió con lepra, y sabido que la ley, que esto viene por la Yonará, por haber hablado mal, o sea, el solo hecho que Moshe no confió en el pueblo de Israel, no estaba seguro de ello, por eso fue castigado. Y tuvo ahí esa letra. En otras palabras, tenemos que saber y tenemos que confiar en el prójimo, confiar en uno mismo. Y si uno confía en uno mismo, vamos a tener esa emuná, eh, y esta emuná nos va a llevar a tener éxito. Hay quienes dicen, hay distintas opiniones, hay algunas autoridades que dicen que los Yehudim creyeron enseguida. Hay otros que dicen que no y que hubo que hacer las señales, como les dije antes, la señal de la, digamos, del bastón que se transformó en víbora, la señal, el agua que se transformó en sangre, la señal esta de la mano con la lepra, etcétera. Para entender un poquito más, vamos a profundizar un poco más. Dicen los sabios que cada mes del año se creó con otra letra, con una letra del abecedario hebreo, del Aleph Bet. Ingresamos al mes de Tebet, bueno, ya estamos pasado la mitad del mes de Tebet, es el mes que estamos ahora. La letra correspondiente al mes de Tebet es la letra Ain. La letra Ain representa al ojo. Ain quiere decir ojo, vista. Entonces, ¿qué es el ojo? El ojo es, en cierta forma, es digamos, el sentido más fuerte que nos conecta con el mundo. Baruch Hashem, tener vista, que es una brajá que Hashem nos da la vista, podemos ver, podemos conectarnos entre nosotros, con la familia, con la naturaleza, con todo lo que queremos, no podemos conectar. Y hay una máxima que dice en el Talmud, en et nase dayan. Dice que ed es un testigo de algo no se puede transformar en juez. ¿Por qué no? Porque, ¿qué es lo que uno ve? ¿Vemos lo que vemos o no vemos lo que vemos? Calculo que a nosotros, como la mayoría del problema, los que estamos acá, somos hombres, Baruch Hashem maridos, muchos. Seguramente después van a escuchar el shiur algunas mujeres y solamente van a estar de acuerdo. Pero, ¿vieron cuando nuestras esposas nos dicen, ¿me traes esto? Y uno le pregunta, ¿y dónde está eso? No, anda al placar a tal lugar. Uno va, lo va a buscar, vuelve con las manos vacías. No lo vi, no lo encontré. Va la mujer, abre, y sabe exactamente dónde está. Los dos abrimos la misma puerta, los dos miramos lo mismo y cada uno vio otra cosa. Y lo mismo pasa cuando vemos un hecho. Cuando dos personas se encuentran, eh, cada uno ve otra cosa. Está el que le mira los ojos a la otra persona. Digamos, se encuentran dos personas. Uno le miró los ojos, otro le miró las manos, otro le miró las piernas, otro miró la ropa que llegaba, otro le miró si estaba bien peinado o no, si estaba perfumado, si tenía las uñas limpias o las uñas sucias. Cada uno mira otra cosa. Y dos personas que vieron a un tercero estuvieron en la misma situación, exactamente igual. Viene el Talmud y nos dice que la persona ve lo que su corazón le dicta.
O sea, lo que a uno le interesa, eso es lo que uno ve. Es lo que uno... Ese, a veces no nos interesan cosas, pero tenemos que mirarla, vamos y la hacemos. Pero en principio, ¿qué nos gusta? ¿Qué miramos? Lo que nos llama la atención. Entonces, cada uno le puede llamar otra cosa la atención. Eh, Cuenta uno de los rabinos que estaba en la yeshiva. Miren qué historia, una historia maravillosa esta. Estaba en la terminal, era en Bajur Yeshiva, estaba en Tel Aviv, hace muchos años. Estaba con un compañero, estaban en la Tajanat Merkazit de Tel Aviv, en la terminal de ómnibus de Tel Aviv. Y pusieron ahí un puestito para poner tefilín con la gente. Y le pusieron a la gente se acercaba, todo bien. En eso pasa una persona, todo vestida de religioso, saco largo, sombrero, barba, todo, y se les pone a gritar. Y le dicen, ¿cómo están poniendo tefilín ustedes? Debajo, parece que arriba había una pantalla con que estaban pasando por ahí mujeres sin seniut, sin recato o algo por el estilo. O sea, ¿cómo ustedes están poniendo tefilín en un lugar así? No es adecuado. Ustedes saben que los Yehudim en general tenemos que ser inteligentes, pero los Bajurei y Yeshiva son más inteligentes que todos. Entonces ellos le dijeron, la verdad, la pregunta es contra vos. Nosotros no vimos que ahí arriba había eso. Ahora, ¿vos cómo lo viste? ¿Se dan cuenta? Este que estaba pasando, y por ahí a veces uno tiene un espíritu de crítica, entonces no es que quiso mirar lo que había en esa pantalla, pero vio que no era adecuado ponerte film al lado de esa pantalla. Los muchachos directamente ni lo vieron eso. ¿Se dan cuenta cómo es la perspectiva? Entonces tenemos que saber lo que miramos. No mismo cuando miramos un cuadro, cuando miramos lo que sea. Por eso, cuando, cuando el Bet Din, el tribunal rabínico, examina a dos testigos, les hace un montón de preguntas o sea, dos personas que vieron un hecho. Digamos, ¿no? Había dos personas mirando por la ventana y abajo un incidente, un auto chocó a otro. Baruch Hashem no pasó nada, pero hubo daños materiales. Entonces van como testigos. Entonces el tribunal les tiene que preguntar, ¿dónde estabas? ¿En qué piso estabas? Uno por ahí uno estaba en el primero y otro estaba en el piso 20. ¿Qué veías? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas, porque dos personas pueden ver lo mismo y en realidad están mirando dos cosas distintas. Vamos a profundizar un poquito más. Hay un midrash sobre la parsha esta semana, el midrash Rabá de Shemot, y trae algo espectacular. Se encontró, ahí habla de Rabiosi. Rabiosi era uno de los sabios del Talmud. Se encontró con una reina y la reina le dice así, mi Dios es más grande que tu Dios. Ellos eran idólatras. Entonces, con la idolatría, decía mi Dios, ella era justo una reina que ellos idolatraban a las serpientes. Por ahí hoy en día también hay de esos pueblos. Entonces Rabiose le dice, ¿por qué? Entonces la reina, era muy versada, le dice, muy sencillo. Le dice, mira el caso de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dice, cuando, cuando el bastón se convirtió en víbora, en serpiente, Moshe se alejó, o sea, como que se asustó. Pero o sea, ¿cómo se escapó? Entonces, pero cuando pasaron las otras cosas no se asustó. Entonces vemos que él se asustó de mi Dios. Entonces Rabiosi, que obviamente era muy sabio, le dijo, es justo al revés.
Pero, o sea, cuando Dios le habló a Moshe, cuando lo llamó la zarza ardiente, Moshe no se fue, no se alejó. ¿Por qué no se alejó? Entonces Rabbi Yossi le contesta muy sencillo. Hashem está en todos lados. Y si Hashem está en todos lados, uno no se puede alejar, escaparse de Hashem. La víbora no está en todos lados. Entonces, cuando vio que había una víbora, una serpiente, se alejó. Y esta es la diferencia entre un Yehudí y un no Yehudí. El no Yehudí también tiene fe, pero la fe que tiene que ver con la naturaleza. La fe que tiene el Yehudí va más allá de la naturaleza, como dijimos antes. El Yehudí, cuando ve el panorama oscuro, ahí es donde surge toda la emuná, toda la fe. Cuentan que después de la guerra de Yom Kippur, hubo dos soldados que estaban adentro de un tanque y contaron lo que les pasó. Estaban adentro de un tanque y no hubo un misil que impactó en el tanque. Entonces empezó a incendiarse todo y no había forma, no había forma de salir. No tenían forma de salir, entonces los dos gritaron, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuentan que en ese momento vino otro misil y le tiró abajo la puerta de arriba del tanque y pudieron salir. Cuentan que uno de los dos hizo teshuvá y el otro no creía tanto y quedó ahí en el camino. Estos somos los Yehudim. Y esto es lo que tenemos que entender. El ojo, lo que miramos. Cuando miramos al otro, tenemos que mirarlo con Ain Tová, con un buen ojo. Porque tenemos que saber que todos los Yehudim, hasta el más alejado de los alejados, ese Yehudí tiene emuná, tiene fe, como dijimos antes, maminim, bnei maminim. Somos creyentes, hijos de creyentes, como aquel que decía, gracias a Dios soy ateo. Está bien, esa contradicción tenemos los Yehudim. Pero en el fondo, en nuestra esencia es emuná, es fe. Entonces, cuando vemos a otro Yehudí que no se está comportando como debería comportarse, entonces lo que tenemos que pensar es que, bueno, que no ve, no la ve, como dicen hoy en día los pibes. Ve cualquier cosa menos lo que tiene que ver. Y para terminar, una pequeña historia que escuché, que creo que la conté alguna vez, pero encaja perfectamente. Ustedes saben, están las yeshivot. Viene un Mahur Yeshiva y le cuenta al Rosh Yeshiva, todo apesadumbrado, que tiene un compañero que todos los viernes a la noche se va al cine a mirar una película. Entonces, que no es adecuado en general para un Bajur Yeshiva, y menos un viernes a la noche. ¿Cómo un Yehudí se va a ir ahí? Entonces el Rosh Yeshiva le dice al compañero, le dice, mira, cuando vos veas que tu compañero se va para el cine, avísame. Un viernes a la noche, el compañero ve que su compañero se está yendo para el cine, le avisa al Rosh Yeshiva y se va para allá. Entonces, bueno, entra al cine el Rosh Yeshiva y pregunta ahí, ¿no? Lo miraron, Rabino, ¿qué está haciendo acá? Entonces dice, no, estoy buscando a un alumno mío. Entonces, bueno, lo dice, mira que no está sentado en tal y tal fila. La película ya había empezado. El Rosh Yeshiva se metió adentro del cine, se sentó al lado del muchacho. Imagínense, el muchacho estaba concentrado en la película, ni se dio cuenta. Pero cuando se da cuenta, tierra tragame más o menos. Y lo mira y le dice, Rab, ¿cómo diciendo? Entonces el rabino le dice, mira, quería, quería explicarte, quería decirte que acá en el kiosco están vendiendo un pochoclo, un pororó, como dicen en el interior, que no es kosher. Así que quería advertirte que no vayas a comer de ese pochoclo que no es kosher. Yo sé que vos te fijas bien que sea kosher.
Se levantó y se fue al Rosh Yeshiva. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? No vino a amonestarlo, no vino a decir, mira, te pesqué infragante y te tengo que echar de la yeshiva. Todo lo contrario, le dijo, tené cuidado con el kashrut. Hasta obviamente que el muchacho ya los viernes se quedaba en la yeshiva y supongo que ya todo. Este es el punto. Esto es una de las tantas cosas que aprendemos de la Pashá esta semana. Que Hashem nos ayude, que realmente confiemos, estemos seguros, tengamos la fe completa, que, que vamos a, así como fuimos redimidos en ese momento, vamos a ser redimidos en este momento, inmediatamente el Mashiach va a venir, porque todos los Yehudim realmente es lo que interiormente y muchísimos exteriormente queremos que venga el Mashiach.